este panel sobre la lengua, la lingüística y la literatura de la Guinea Ecuatorial. Mapping Languages in Equatorial Guinea, Post-Imperial Politics and Pragmatism. Tenemos 4 ponencias de 20 minutos dentro de un espacio temporal de 90 minutos. Estimados colegas, 20 minutos, por favor. Después de esto se cobra $20 por palabra. La primera ponencia es del eminente John M. Lipsky, cuyo título es El español de Guinea Ecuatorial, piedra angular de los programas para afrodescendientes. Sí, podemos pasar aquí. Bueno, muchas gracias. This presentation is going to be in Spanish because it seemed like the right thing to do for this topic, but of course comments in English are welcome at the end. Los millones de afrodescendientes en los Estados Unidos e Hispanoamérica han logrado mucho progreso en la recuperación de sus raíces culturales africanas, como componente integral de la lucha contra la discriminación multisecular. A pesar de la existencia de auténticas comunidades de habla afrohispánicas, por ejemplo San Basilio de Palenque, Colombia, los Yungas de Bolivia, el Valle del Chota en el Ecuador, los Jogos de Panamá, etc., los afrodescendientes hispanoamericanos siguen siendo víctimas de estereotipos literarios y culturales que representan la supuesta habla de negro como una grotesca deformación del buen hablar. Aún en los países donde la población afrodescendiente es mayoritaria, por ejemplo el caso de la República Dominicana o Panamá, el poder está concentrado en manos de grupos privilegiados y rige una imagen lingüística netamente eurocéntrica, además de un patente repudio de los elementos culturales afronegroides. Es más, aún dentro de las comunidades de afrodescendientes persiste la ignorancia del verdadero aporte africano a la lengua española y poco conocimiento de los auténticos dialectos afrohispánicos. Hoy en día, los activistas afrodescendientes tienen plena conciencia de la importancia del África contemporánea como fuente de información sobre el pasado. Y Guinea Ecuatorial, siendo el único país del África subsahariana de habla española, puede servir de importante piedra de toque para restablecer los vínculos culturales entre África y América. Aunque la lengua española tiene poco más de un siglo de estar arraigada en Guinea Ecuatorial, representa una variedad dialectal del español nacida en el seno de un país africano soberano y libre, donde nunca se impuso el yugo de la esclavitud. El español guineano cuenta con una rica tradición literaria, se emplea en los medios de comunicación social, así como en la diplomacia internacional, y por lo tanto sirve de punto de referencia sobre el verdadero español africano. En los primeros momentos del choque entre lenguas y culturas, los africanos aprendían el español como segunda lengua, primero en España y luego en las colonias hispanoamericanas. El africano que hablaba una versión reducida del idioma castellano se conocía como bozal, y la figura del negro esclavizado surge en la literatura portuguesa y española desde finales del siglo XV, casi siempre como bufón o simple. El lenguaje grotesco de los personajes negros refleja, además de la reducción natural que habría de producirse entre adultos que se ven forzados a aprender la lengua bajo condiciones desfavorables, las corrientes racistas que les atribuyen a los grupos subyugados la incapacidad de hablar correctamente la lengua de los amos. Hoy día ya no se encuentran africanos bozales, sino afrodescendientes que hablan el español como lengua nativa. En la literatura hispanoamericana del siglo XX, sin embargo, abundan todavía los ejemplos de la pretendida habla de negro, escritos por autores tanto blancos como afrodescendientes. En la inmensa mayoría de los casos, el lenguaje especial consiste en el empleo de la fonética popular, atribuida exclusivamente a los personajes negros. Las mismas modificaciones fonéticas también caracterizan el habla de los compatriotas de otras razas, de manera que la supuesta fonética negra es más bien un reflejo de la marginalidad de las poblaciones afroamericanas. Entre los documentos literarios y folclóricos que describen el negro hispanoamericano contemporáneo abundan las alusiones a una manera especial de hablar, es decir, de un lenguaje étnicamente marcado, utilizado entre hablantes monolingües del español. Estos comentarios provienen no solamente de los países caribeños, sino también de otras naciones cuyas poblaciones de origen africano no son tan conocidas. Veamos algunos ejemplos.
Al describir las actuaciones de una comparsa carnavalesca afro-uruguaya, el escritor Plácido afirma, y cito, son negros semibozalones, no podrían superar como sus hermanos de color de comparsa las dificultades que les crea la vocalización del castellano usual. Fin de cita. El historiador afroecuatoriano Julio Estupiñantello describe los caseríos de negros en el interior de la provincia de Esmeraldas, que habían permanecido aislados hasta hace unas décadas, cuando se llevó a cabo la construcción del primer ferrocarril. Y cito, los negros vivían semidesnudos y hablaban su propio dialecto. Fin de cita. El antropólogo Spicer describe así el lenguaje de los esmeraldeños negros. Otra cita. Desde el principio de su estadía en Esmeraldas, les tocó hablar castellano, pero sí desarrollaron un dialecto propio. Fin de cita. En la introducción a una colección de poemas negristas del escritor afropanameño Víctor Franceschi, la profesora Matilde Elena López indica, y cito, en la poesía americana el acento negro no es un modo único, pero se impone con una fuerza tan poderosa que la aventura rítmica en que se mezclan atavismos africanos y tradiciones indígenas, y luego dice, existe el acento de color. Fin de cita. En Bolivia, la población negra es escasa, pero un historiador boliviano ha descrito su manera de hablar como castellano peculiar y tonedeante que posee esta raza de color. Para la escritora Mónica Mansur, la imitación del negro en la poesía negrista requiere, y cito, hablar como él, pronunciar el español como él. Fin de cita. Wilson, al citar los versos afro-uruguayos de Ildefonso Pérez de Valdés, dice, otra cita, el poeta uruguayo no emplea casi el habla dialectal. Fin de cita. Valdés Cruz, otro libro sobre la poesía negrista, dice que la literatura negrista, cita, adopta a veces modos de expresión peculiares del negro, con adulteraciones de la prosodia y morfología. Fin de cita. Y así sucesivamente, muchos comentarios. En un estudio lingüístico de la poesía negrista, el investigador africano recién fallecido Kubayanga declara, y cito, "In learning Spanish, the Africans in Spain or in the Americas would tend almost in the same way as their motherland brothers to transpose or disregard the peculiar phonological units. Only the rare circumstances of rigorous formal education can prevent this from happening on a large scale." Ninguna de las afirmaciones ya citadas se acompaña de una justificación empírica sobre la pretendida existencia de un acento negro, lejos de los enclaves étnicos afrohispánicos como los pueblos de cimarrones. Pero la opinión popular sigue creyendo en los estereotipos lingüísticos. Como anécdota ejemplar, un artista cubano negro, Amador Domínguez, aspiraba a una carrera intelectual e intentaba alejarse del obligatorio papel de negro bufón que representaba en el teatro radiofónico de los años 50 en Cuba. Sus esfuerzos de superación personal le merecieron este comentario de parte del jefe de la emisora. El día que aprendas a hablar como blanco no te van a llamar para ningún programa y te quedarás sin trabajo. Tu negocio es seguir hablando como negro. Fin de cita. Ok, dentro del mundo hispanoparlante, especialmente en España, el español hablado en Guinea ha provocado reacciones racistas y hasta recientemente ha sido rechazado como legítimo dialecto de la lengua española. Las primeras, veamos unas muestras de los comentarios de distintas épocas. Primero, de los años 30, sabe decir buenos días cuando es por la noche, buenas tardes cuando es por la mañana. No sabe apenas el castellano para poderlo hablar. Y luego dice, el castellano de los indígenas, o sea, de los guineanos, es por regla general el mismo que puede balbucir un niño de 3 años. Otro comentario de un africanista de los años 60, habla del tono de voz elevado, el timbre nasal, cierta debilitación de las consonantes, y así sucesivamente. Y un trabajo más reciente, comentando justamente la novela conocida de María Ensue, cómo dice, al ser una lengua artificial, el español guineano está ligeramente fosilizado y los errores se encuentran muy dispersos. El primer lingüista guineano, Vivan Oye, bajo el tutelaje del lingüista español Antonio Quilis, opina que en nuestro país no existe aún un dialecto acriollado, el español guineano. Entre los pocos comentarios neutrales figuran estas palabras del africanista González Echegaray. Aquí se ha extendido el castellano sin haber hecho desaparecer las lenguas vernáculas. El mismo autor adopta una postura aún más interesante al comentar unos años después.
El castellano puesto en boca de los negros constituye una especial modalidad muy interesante y digna de estudio, especialmente en lo que afecta a la fonética y la sintaxis. Primer comentario de los muy pocos que hay, que dice que es una manera de hablar digna e interesante y no simplemente algo para ser enmendado. A pesar de la ambivalencia provocada por el empleo del español en Guinea Ecuatorial, los escritores guineanos han sabido convertirlo en orgulloso vehículo de expresión cultural, sin padecer de complejos psicológicos por haberse expresado en la lengua de la expotencia colonial. Y la antología del amigo Marigón justamente da constancia de lo que acabo de decir. En efecto, las investigaciones más recientes, entre ellas algunos trabajos en que yo he participado, revelan sin lugar a duda la existencia de una serie de rasgos que solo se dan en su conjunto en el español de Guinea y que se encuentran en la mayoría de los guineanos. Por lo tanto, podemos afirmar que sí existe una variedad guineana del español con sus respectivos parámetros de variación. Debido a las circunstancias en que el español llegó a Guinea Ecuatorial, la variedad de lenguas originarias que lo matizan y la diversidad de entornos sociolingüísticos en que se emplea el español, el dialecto hispano-guineano combina las características prototípicas de una variedad regional, por ejemplo de Andalucía, de Argentina, de Cuba, una variedad bilingüe como en la zona andina o el País Vasco, y una faja de sociolectos distintos en un lugar determinado. Por ejemplo, lo que encontramos en las grandes ciudades, entre los estratos más cultos hasta el nivel popular. En una situación de contacto de lenguas, las primeras compenetraciones son consideradas como errores por los que hablan la lengua normalizada. Sin embargo, a medida que estabiliza y extiende la zona de contacto, las nuevas combinaciones llegan a integrarse en la variedad lingüística emergente. No es de sorprenderse, por lo tanto, que algunos de los elementos que postulamos como rasgos prototípicos del español de Guinea sean rechazados en otros países de habla española. Esto no nos quita valor como indicadores de un dialecto en vías de desenvolvimiento. Ok, algunas características muy brevemente: la articulación oclusiva de la B, la D, dice todo, cada día, que es algo prototípico de muchas zonas de contacto. Pronunciación variable de la D final de palabra, usted, ciudad, realización de la N sin velarizarse. La S puede ser la S clara, más o menos como la mía, o la S alveolar del norte de España. Sin embargo, no se come la letra al final de la palabra como se le suele atribuir a las personas afrodescendientes en América Latina. Hay variación entre el ceseo y la distinción SZ, hay vocalización entre la L simple y la R múltiple. La L y la R, a pesar de algunos comentarios negativos, no se suelen confundir. Y luego hay cierta variación de tono, porque las lenguas de Guinea, con excepción del arbonés, son lenguas de tono silábico. Entonces esa idea de asignarle un tono individual a cada sílaba se traspasa al español. Se encuentran combinaciones de usted más la forma de tú con la S, o a veces con el su posesivo y la forma verbal de tú, y viceversa, así sucesivamente. La distinción entre ustedes y vosotros es algo variable, tanto en cuanto al uso como en cuanto a la morfología verbal que acompaña el verbo. Luego, el uso de la preposición en con verbos de movimiento, ejemplos verídicos: voy en bata, yo voy en cualquier sitio, si un padre quiere, su hijo va en la escuela. Y luego este cuadro resume otros lugares en que se encuentran los mismos fenómenos, como en Andalucía, como la zona bilingüe de Sudamérica, en contacto con el quechua, el amara, el Río de la Plata, contacto con el italiano, el Paraguay, otra zona bilingüe, las islas Filipinas, el judeo español, etc. O sea que cualquiera de estas características, más bien cada una de esas características, se encuentra en otros lugares del mundo hispanoparlante. O sea, el español guineano está bien acompañado en cuanto a sus rasgos dialectales. El español de Guinea Ecuatorial, siendo la única variedad existente de la lengua española en el África subsahariana y un vehículo de amplia expresión literaria y cultural, desmiente las crueles parodias motivadas por el racismo neocolonial. Al mismo tiempo, el análisis del español guineano facilita la separación de variables sociolingüísticas y dialectales que contribuyeron a la formación del español de América.
Estos estereotipos vencidos son los siguientes. Primero, la realización de la S final de palabra. Aunque las lenguas, el negro guineano no se come las letras, como se dice vulgarmente en Hispanoamérica, a pesar de que las lenguas de Guinea no suelen tener la S en posición final de palabra. Así que ese estereotipo queda, como los espacios en la televisión, queda eliminado. La L y la R no se confunden, a pesar de lo que dijo hace varios siglos Quevedo, y cito a la obra de Quevedo: sabrás guineo, o sea, el español africanizado, envolviendo las R's L y al contrario, como decir Francisco, Flancico, primo, primo, fin de cita. Y más recientemente otros escritores han hecho el mismo estereotipo. La N final de palabra no se velariza también muy bien, aunque muchos lingüistas han atribuido la velarización de la N final en el Caribe al sustrato africano. Tal vez más importante, las variedades vernaculares hispanoamericanas, entre ellas el habla de las comunidades de afrodescendientes más marginadas, como el caso de Colombia, el caso del Ecuador, contienen muchos elementos arcaicos, no canónicos, producto de la analogía de la innovación, como dicen, semos por somos, dir por ir, aiga, con yo en vez de conmigo, asina, vide, yo vide, en vez de mí, yo truje, endenantes, etc., ¿no? Estas palabras revelan los orígenes populares del español de América, así como el predominio demográfico de colonos de extracción humilde en todas las regiones, menos los grandes centros urbanos. Es natural que al adquirir el español como segunda lengua de oído y bajo circunstancias desfavorables, los grupos subyugados, indígenas y africanos habrían de incorporar esas palabras a su lengua emergente. La frecuencia con la cual estos elementos aparecen en las imitaciones costumbristas no constituye de ninguna manera una prueba de la insuficiencia intelectual de las razas extraeuropeas, sino un triste recuerdo de las condiciones que rodearon la imposición de una lengua esclavizante. Para demostrar la capacidad del africano de adquirir una variedad del español sin elementos estigmatizados, no hay mejor prueba que Guinea Ecuatorial, ya que el dialecto ecuatoriano no contiene ninguna de las palabras tildadas de no estándar en las imitaciones literarias y folclóricas. La lengua española llegó a Guinea en boca de administradores, sacerdotes y colonos profesionales y fue transmitida a la población local a través de escuelas e iglesias, de manera que reúne las condiciones del habla culta de España, sin matices de incultura y marginalidad. Al contrario, se trata de un lenguaje pulido y pulcro, aún entre las personas menos instruidas, y desmiente los fáciles estereotipos racistas que contaminan el discurso sobre los afrodescendientes. En los últimos años se ha crecido el reconocimiento de Guinea Ecuatorial en los medios académicos norteamericanos y los temas guineanos entran paulatinamente a los programas de lengua y literatura españolas. Los principales libros de texto de lingüística hispánica que se han empleado en las universidades estadounidenses incluyen recientemente datos de Guinea Ecuatorial, así que algunos manuales de lenguaje comercial del español para fines de negocios. Y también se incorpora información sobre Guinea en algunos cursos de estudios afrohispánicos, también populares. El año pasado se celebró en Howard University, bajo los auspicios del amigo James Davis, un taller sobre literatura y lengua de Guinea Ecuatorial para profesores universitarios de estudios afroamericanos. A pesar de estos esfuerzos dignos, pero todavía de poco alcance, la existencia de una variedad netamente africana del español no es ampliamente conocida en los programas de estudios hispánicos en Norteamérica. Y en Hispanoamérica la situación es aún más triste, donde Guinea Ecuatorial, único país africano de habla española, brilla por su ausencia. Así, por ejemplo, en el Ecuador, un excelente manual para escolares afrodescendientes del año 2005 ofrece abundantes datos sobre los países y las culturas de África, pero sin incluir a los hermanos africanos de habla española. Una segunda edición sí los va a incluir. Una importante antología de etnoeducación para los afrodescendientes colombianos, enfocando al pueblo de Cimarrones de San Basilio de Palenque, describe los vínculos lingüísticos y culturales que unen a África y Afroamérica, pero sin comentar la presencia de la lengua española en África. Estas lagunas informativas se repiten en otros países hispanoamericanos, aun cuando existen organizaciones dedicadas al reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes. Es, por lo tanto, evidente que hacen falta campañas educativas
que lleven al conocimiento de los afrodescendientes estadounidenses e hispanoamericanos la realidad lingüística y cultural del África hispanoparlante. Para terminar, el reconocimiento del español ecuatoguineano como verdadero español negro, nacido, criado en África y orgullosamente mantenido por un pueblo libre y soberano, es de inmenso valor simbólico para los programas educativos y culturales que tienen como objetivo la reivindicación de los derechos de los afrodescendientes. A los educadores nos toca redoblar los esfuerzos para llevar al conocimiento de nuestros estudiantes información sobre Guinea Ecuatorial y para insertar los respectivos datos en las estructuras curriculares, no como un injerto exótico, sino como apartado plenamente integrado al estudio de los vínculos culturales entre África y América. Guinea Ecuatorial puede desempeñar un papel clave en la instauración de un nuevo imaginario de perfil positivo para los afroamericanos, y el español de Guinea Ecuatorial se ubica plenamente dentro del campo de batalla contra los espectros del pasado. Muchas gracias. Perfecto, John. Solamente 3 minutos. ¿Cuánto usted? Muy bien, vamos a pasar rápidamente a la segunda ponencia del profesor José Desiré Otabela, de la University of Missouri, Colombia, Francofonía y Literatura de Guinea Ecuatorial. Señor. Muchas gracias. Guinea Ecuatorial, que España heredó de Portugal desde la firma del Tratado de Alfonso en 1777, es desde 1778 objeto de enfrentamientos entre potencias europeas, principalmente Francia, cuya presencia en este territorio se remonta mucho antes de la Conferencia de Berlín, cuando trató de invalidar el anterior tratado entre España y Portugal. Las pretensiones francesas sobre las posiciones españolas desembocaron en 1886 en la organización de la Conferencia de París. Mientras tanto, la presencia española en América Latina y en las Filipinas vive sus últimos momentos. España acabará perdiendo sus últimas colonias americanas. Al mismo tiempo, su vasto dominio en África Central, heredado de Portugal, del que manifestó muy poco interés mientras duraba su sueño americano, se va diluyendo, ocupado por otras potencias europeas, Francia y Alemania. Finalmente, en 1900, se firma el Tratado de París. De los 300.000 kilómetros cuadrados que poseía España, solo le quedan 26.000, con lo que se formó lo que fue conocido como la Guinea Española, correspondiente a la actual provincia del Río Muni. Desde el 12 de octubre de 1968, Guinea Ecuatorial, único país hispanófono de África subsahariana, es independiente. Superados el periodo colonial y la primera dictadura, la de Francisco Macías, y con Teodoro Obiang al mando, reaparece el fantasma de la rivalidad entre España y Francia sobre el control de este territorio, a pesar de ser las dos potencias miembros de la Unión Europea. Teodoro Obiang, que no se lleva nada bien con la antigua potencia colonizadora, encuentra en París un apoyo inesperado. Por su lado, París ve en la ocupación de Guinea la posibilidad de realizar su anhelado sueño, el de hacerse con los 26.000 kilómetros cuadrados que se le escaparon en 1900 en París y agregarlos a su precaré, su dominio en África Central. Guinea y la francofonía. En su libro La francofonía, el nuevo rostro del colonialismo en África, Justo Bolequia aclara que fue el geógrafo Onésimo Reclus quien en 1880 propuso el término de francofonía, definiéndolo como el conjunto de personas que tienen el francés como lengua común. Para adaptar esta definición al contexto actual, Justo Bolequia propone añadir lo siguiente, cito, y donde siendo el francés lengua oficial o cooficial del Estado, no es practicado por la mayoría de la población. Una precisión que se acerca más a la definición que aparece
en la página internet de la OIF, Organización Internacional de la Francofonía, según la cual la francofonía se define como el conjunto de personas que emplea a menudo el francés o, como se dice, tiene al francés compartido. En lo que se refiere a Guinea Ecuatorial, fue en 1989, por decisión exclusiva del presidente Teodoro Obiang, que Guinea Ecuatorial adhirió a la francofonía. Se trataba, luego de haber adherido el país a la zona franco en 85, de integrarse mejor al espacio regional francófono. Más allá de la dimensión cultural, se trataba para Guinea Ecuatorial de manifestar su voluntad de integrarse a la subregión francófona. La francofonía constituye, por lo tanto, la clave de la integración de Guinea Ecuatorial a la región, integración que pasa necesariamente por el uso del idioma francés por los expertos ejecutivos parlamentarios que participan en los trabajos de las instituciones regionales. Según apunta Gisèle Avomo, el francés ha sido decretado lengua oficial en Guinea Ecuatorial, pero no es obligatorio hablarlo, ni se usa ni se practica en la administración guineana. Además, la lengua francesa es diversamente utilizada o practicada dependiendo de la parte del país en la que uno se encuentra. En la parte continental, es decir, el río Muni, la francofonía tiende a ser mucho más popular debido a las relaciones consanguíneas entre los miembros de la etnia Fang que viven en la zona fronteriza en Camerún y en Gabón. En la región insular, el Bioko, la francofonía es más elitista al margen de este reducido número de francohablantes en Guinea Ecuatorial. Hay que reconocer con Gisèle Avomo que el español hablado y escrito constituye no solo el medio para las comunicaciones interétnicas y administrativas, sino también el ingente superestrato cultural de los guineanos. Recapitulando, podemos decir que en Guinea Ecuatorial los idiomas oficiales son el español, seguido por el francés, que se oficializó más bien con fines económicos y estratégicos. La lengua para la Cámara de Representantes del Pueblo está limitada al español y las leyes son escritas en la misma lengua. Al igual que la Cámara de Representantes, la administración gubernamental da servicio solamente en español. En las escuelas se enseña solamente el español en la enseñanza primaria. El francés es la lengua secundaria obligatoria para los alumnos en la enseñanza secundaria, pero la educación es bien limitada en este aspecto. En tales condiciones, ¿se puede hablar de una literatura francófona en Guinea Ecuatorial? Es la pregunta que nos hacemos. Bien, una de las consecuencias del ingreso de Guinea Ecuatorial en la Organización de Literatura de la Francofonía fue, en el aspecto literario, la traducción de algunos escritores guineanos al francés o la inclusión de sus textos en obras editadas en francés. Cabe mencionar las novelas Econo de Maria Sue, traducida por la Armatan en 1995, y La Señora de Tumora Negra de Donato Ndongo, traducida por Gallimard en 2004. Además, dos poemas, uno de Raquel Ilombe y otro de Anacleto Olo, fueron traducidos al francés e incluidos en Poésie d'Afrique au Sud du Sahara, un libro de Bernard Magnier publicado en 95. Sin embargo, el libro que más destaca en este aspecto es, no cabe duda, y es que es lo que interesa en esta ponencia, Literature francophone d'Afrique Central, realizado por la Agencia de Cooperación Cultural y Técnica y publicado por Nathan en 95. Literature francophone d'Afrique Central, en plural, literaturas francófonas de África Central. Sorprende por la confusión que puede despertar para el lector poco informado sobre la realidad de Guinea al incorporar textos previamente traducidos al francés de 5 escritores guineanos: Ciriaco Boquesa, Juan Balboa Boneque, María Nsue, Francisco Zamora y Pancracio Esono. No es tanto la inclusión de escritores guineanos en esta obra la que sorprende o confunde al lector, pero el título de la obra, Literature francophone, hace sospechar de la existencia en Guinea Ecuatorial de una literatura escrita en francés, pues como apunta Justo Bolequia, la literatura francófona
africana, que abrevia con LFA, se refiere a aquellas obras escritas en lengua francesa y cuyos autores son africanos formados e instruidos según el sistema educativo vigente dentro de los países franco-africanos tutelados, protegidos y controlados por Francia. El catedrático guineano agrega que no podemos hablar de LFA sin hablar de la ya mítica negritud de Leopold Sédar Senghor y Aimé Césaire, quienes definieron su movimiento como una realidad, una cultura, el conjunto de los valores económicos, políticos, intelectuales, morales, artísticos, sociales, no solo de gente de África. A partir de esta definición, ¿cómo entender entonces la inclusión de escritores de Guinea Ecuatorial en una obra destinada a la literatura francófona del África Central? Un intento de respuesta nos viene de los propios autores, entre los cuales se incluye al guineano Juan Bautista Usubita, los cuales presentan así el material reunido y antologado. El conjunto presentado en este quinto volumen de la colección es de África Central, es decir, los países francófonos de la región, a los que se adjunta Guinea Ecuatorial, país hispanófono, pero que es uno de los estados miembros de la ACCT y que a este respecto está integrado en las acciones propias de la francofonía. ¿Sirve este argumento para hablar de la literatura guineana como una literatura francófona? ¿Se puede hablar de literatura francófona en Guinea Ecuatorial cuando ningún escritor guineano escribe en francés o cuando muy pocos guineanos hablan, escriben o utilizan francés con soltura? A la pregunta que le hicimos a Justo Bolequia cuando hacíamos el trabajo, ¿por qué porcentaje de ciudadanos guineanos utilizan el francés? Justo nos contesta: en Guinea Ecuatorial las estadísticas oficiales brillan por su ausencia, es decir, no existen. Evidentemente existen guineanos ecuatorianos que hablan francés, debido a su experiencia en el exilio. Han estado en Camerún, en Gabón, etc. Pero el francés todavía no se ha convertido en una lengua de relación interétnica. Además, un dato curioso es que, siendo el francés una lengua cooficial, el jefe del Estado y general presidente Teodoro Obiang-Nguema se tiene que poner cascos en las cumbres de la francofonía para seguir los debates. Sobre los escritores guineanos, Justo Bolequia dice: a día de hoy no existe ningún escritor guineoecuatoriano que utilice el francés para producir el grueso de su obra. No obstante, existen algunos en cuyas obras encontramos algún que otro texto o poema en francés, pero resulta algo testimonial. La parte del libro dedicada a Guinea Ecuatorial en esta antología se compone de una introducción sobre la literatura de Guinea en general, un poema de Ciriaco Buquesa sacado de Voces de Espumas, un poema de Juan Balboa Boneque sacado de Requiebros, un poema de Francisco Zamora sacado de Antología de la Literatura Guineana de Donald Ondongo, un extracto de la escena 5 del primer acto de El hombre y la costumbre de Pancracio Isono Mitogo. Todos estos textos traducidos al francés sin ninguna mención del traductor, y un extracto de la versión francesa de Como de María Anzou. La introducción, por lo general, es una traducción al francés de algunas frases de la parte de la traducción guineana de Donald Ondongo, al que se alude como l'auteur de la primera antología literaria guineana. A este nivel, conviene subrayar que en el momento de la publicación de literatura francófona de África Central en 1995, el mencionado libro de Donald Ondongo era el único de esta naturaleza sobre la literatura de Guinea Ecuatorial. Hablar entonces de primera, cuando todavía no había una segunda, en vez de única, que en este caso parece más adecuado, puede hacer pensar que el libro publicado por la ACCT se considera como la segunda antología, la literatura guineana, siendo la primera el de Donald Ondongo. Además, y de manera muy sutil, la introducción antepone el protagonismo de Francia sobre España en el desarrollo cultural de Guinea Ecuatorial, al describir la situación cultural del país después de la primera dictadura. Y dice, après le coup d'État de 1979, les exilés rentrent massivement et le pays connaît une grande effervescence culturelle.
les centres culturels français de Bata et Malabo, le centre culturel hispano-guinéen de Malabo soutiennent activamente cette renaissance culturelle. Sin embargo, mientras presenta las revistas Áfricas 2000 y El Patio como resultado del apoyo del Centro Cultural Hispano-Guineano al desarrollo de la cultura nacional, no dice nada sobre la contribución de los mencionados centros culturales franceses de Malabo y de Bata. Solo menciona muy al final la traducción al francés de Como en 95 como testimonio de la proyección de la joven literatura de Guinea Ecuatorial. Por otra parte, se puede observar alguna información errónea dentro del libro, así como algún error de traducción. Sobre el primer caso, hablando de la revista de la misionera de la Guinée española, se puede leer. C'est seulement en 1960 que quelques jeunes équato-guinéens voient leur manuscrit accepté par la revue La Guinée española. Esta información es errónea en lo que se refiere a la fecha, porque la primera vez que escritores guineanos ven sus textos publicados en la mencionada revista fue en el número 1236 del 10 de enero de 1947 en una sección de la revista llamada Historias y Cuentos, o sea, 13 años antes de la fecha indicada en Literature Francophone d'Afrique Central. Además, el texto alude a Balboa Boné, que como autor de dos novelas, El Reencuentro y Donde estás Guinea, conviene precisar que Balboa Boné, que hasta ahora solo ha publicado una novela, el segundo texto mencionado es un ensayo. Otra información errónea es la fecha de publicación de Voces de Espuma, de Firaco Buquesa. El libro de la ACCT indica 1985, pero el texto primero se publicó 2 años más tarde, en 87. Sobre los errores de traducción, el verso 5 del poema de Francisco Zamora, Tráeme mi arco nuevo, se tradujo en el libro como Apporte-moi un arc neuf. El pronombre posesivo mi no se puede traducir al francés por el artículo indefinido un. La traducción correcta sería es Apporte-moi mon arc neuf. El verso 17 del mismo poema, y ya no habrá más tiranos, se tradujo erróneamente por il n'y aura plus de dictature. La palabra tirano se traduce al francés como tyran y no dictature. En la traducción del trozo de El hombre y la costumbre de Francasio Esono, la frase interrogativa, no llegas a veces a las 3 de la madrugada y te abro la puerta, se tradujo como n'arrives-tu pas parfois à 3 heures du matin quand tu veux et comme tu veux. Quand tu veux et comme tu veux se traduce al español como cuando y como quieras. En vez de terminar esta frase de esta manera, se debería decir et joue et je t'ouvre la porte. El mismo título de la obra es erróneo. El libro indica el título El hombre y la cultura y lo traduce como L'homme et la culture, traducción correcta de un título erróneo, siendo El hombre y la costumbre la traducción correcta, y en español, en francés, L'homme et la coutume. Todos estos errores, tanto en la información proporcionada como en las traducciones realizadas, a nuestro juicio, ponen en tela de juicio la seriedad y la credibilidad de este libro. Vamos a concluir. Al iniciar esta charla, nuestro propósito era ver en qué medida la literatura de Guinea Ecuatorial podía insertarse dentro de la cultura francófona por el simple hecho de ser la antigua colonia española miembro de la francofonía. Después de analizar el libro Literature Francophone d'Afrique Central, en el que se incluye el texto de 5 escritores guineanos, podemos concluir que este libro, a nuestro juicio, solo es una maniobra más de las muchas que ha venido protagonizando Francia para ocupar todo el espacio necesario en su ambición de hacer crecer su beca, es decir, su dominio en África Central. Si, como afirman los autores, el libro se dirige principalmente a los profesores y alumnos de la enseñanza secundaria en los países francófonos de África, la confusión que genera el texto al incluir una literatura como la guineana, con doble herencia hispana y bantú, dentro de las literaturas francófonas, puede presentar un daño considerable para la formación de estos jóvenes. Con razón, el libro no forma parte de los programas escolares en un país como Camerún. Sobre la presencia de Guinea Ecuatorial en la francofonía, podemos decir con justa boletia que dicha presencia obedece a razones políticas y económicas en primer lugar, por la presencia de numerosas empresas estatales y proestatales francesas en muchos sectores de la economía guineana,
En segundo lugar, han sido únicamente las autoridades guineanas, el presidente Teodoro Obiang, desde luego, las que han decidido incorporar Guinea Ecuatorial en la zona del CFA y más tarde en la francofonía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Continuemos nuestro viaje lingüístico. Pasamos a Portugal con la profesora Ana Lúcia Sá, de la Universidad de Beira Interior, Portugal. Su título es Guinea Ecuatorial y la CPLP, Integración y Intereses Comunes. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, voy a pedir mis excusas por mi español. Intentaré hablar español, espero que me comprendan. Ahora, F5. muchas gracias. Quiero agradecer también a Benita San Pedro por me haber desafiado a venir aquí a Nueva York a hablar con vosotros y agradecer a todo el grupo de Ceiba, de mis amigos de Ceiba, que me han presentado Guinea Ecuatorial. Además a Jacine, que me ha puesto mi texto en un español más correcto. Estuvimos hablando desde ayer de cómo construir una sociedad civil más sostenible, de cómo el triunfo del concepto de sociedad civil se puede hacer. Y este es mi desafío también en una ponencia que es más de interrogaciones que de conclusiones. En la séptima conferencia de jefes de Estado y de Gobierno de la CPLP, Comunidad de Países y no de Pueblos, de lengua portuguesa, que se celebró en Lisboa en 2008, tuvo como tema central la lengua portuguesa, un patrimonio común, un futuro global. Entre los participantes estaba Teodoro Obiang Nguema, que es el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, un país con el estatuto de observador asociado en aquella organización interestatal. Teodoro Obiang aprovechó la oportunidad para continuar las negociaciones con el objetivo de conseguir que su país sea miembro de pleno derecho de la CPLP, una organización que está compuesta por un país europeo, que es Portugal, un americano, Brasil, uno asiático, Timor-Leste y 5 africanos: Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Moçambique, Santo Tomé y Príncipe. Y así, y a partir de esa conferencia y durante la actual presidencia portuguesa de la CPLP, podrá concluirse esa propuesta de adhesión, para la cual es obligatorio que Guinea Ecuatorial incluya el portugués como lengua oficial, además del español y del francés, como ha sido ya planteado. Pero ya lo tenía. El propio Obiang convirtió el portugués en el tercer idioma oficial de Guinea Ecuatorial. Y nosotros sabemos que el concepto de lengua va muy más allá del concepto de lengua oficial. Legislar una lengua será sencillo. Ahora, que el portugués sirva como una lengua comunicante entre guineanos de uso hablantes no me parece simple. Entonces, por la lengua, creo, no se podrá plantear la problemática de la integración de Guinea Ecuatorial en la CPLP. Desde abril de 2007, que es manifiesta la voluntad bilateral entre Guinea y entre la CPLP de diálogo para la cooperación, privilegiando los dominios de la formación de cuadros y de la formación profesional. El presidente Obiang es el rostro y la personalización de ese empeño. Como auxiliares de sus aspiraciones, no podemos olvidar los intereses económicos de otros países constituyentes de la CPLP, y en concreto Angola, Brasil y Portugal, con los cuales tiene ya firmados recientes acuerdos de cooperación y de exploración de recursos petrolíferos. Por el petróleo, entonces sí, podremos ver algunos puntos de contacto y de intereses. En reflexiones sobre la potencial vitalidad geopolítica y geoestratégica del Golfo de Guinea, el angoleño Eduardo Beni es muy claro y muy elogioso en relación a los nuevos dibujos en un mundo que sigue dependiendo del petróleo, pero con ganas de que se saquen zonas no tan conflictivas como el Medio Oriente. La Comisión del Golfo de Guinea, que tiene su sede en Luanda, servirá para consolidar los intereses comunes de esos países con los de que hay operan económicamente allá, especialmente el cuarteto estratégico que es compuesto por Nigeria, Angola, Santo Tomé y Príncipe y Guinea Ecuatorial. Entre los últimos tres no existe, en palabras suyas, una barrera lingüística insalvable y además comparten un pasado colonial portugués. Creo que me parece fundamental entonces que se diseñe como término de análisis el concepto de tierra negociada. Por un lado, Guinea ha sido una colonia española debido a una serie de acuerdos negociados entre los reinos de Portugal y de España.
Por otro, y más importante ahora, la tierra y todo su valor simbólico y espiritual es el pasivo de una trata de los deberes aceptados y dictados por el norte y aceptados y reproducidos por el sur. Las conveniencias petrolíferas expuestas arriba son apenas un ejemplo, y en el cuadro de la CPLP hay que ver otras. ¿Será la CPLP una marca, aunque dispersa geográficamente, de referencia para Guinea? ¿Será la CPLP una real comunidad de lengua? Oficialmente, esta organización nació en el 27 de julio de 1996 con un tratado establecido en Lisboa entre 7 países. Estos países se caracterizan por una dispersión geográfica amplia, distribuidos entre 4 continentes. Además, todos pertenecen a otras organizaciones dinamizadoras de relaciones culturales y comerciales de sumo relieve, como son el Mercosur, la Unión Europea o la Commonwealth, que es el caso de Mozambique. Pero cuando hablamos de esta comunidad, se refuerza la institucionalización de la lusofonía. Entonces, hay que aclarar algunos presupuestos para comprender los mecanismos que están en juego. En Portugal siempre hablamos en términos de lusofonía, nunca de otras partillas, que es una palabra que suena muy bien en Portugal y que se puede traducir como bienes o valores que son compartidos entre todos. Pero un gran problema es que se continúa relegando la cultura al otro lado de los espejos de las conversaciones. O sea, sabemos que existe, no la vemos tan clara, ritualizamos su importancia con el vértice de la lengua y del pasado histórico, pero no sabemos muy bien qué es. Tampoco nos trasladamos a ese otro lado para mirarla con ojos limpios de ese pasado histórico. Publicaciones en torno sobre todo de mitologizaciones de lo cotidiano, rescatando los fantasmas, las sombras y los resultados tangibles advenidos de todos los contactos de larga duración son las más comunes en mi país. Y es así que Fernando Cristóbal habla de 3 círculos en la lusofonía. El primero es el de las relaciones múltiples que se articulan por la vía de la lengua portuguesa, donde incluye Galicia. Esto es lo más significativo en el juego del futuro del papel de la CPLP y del Instituto Internacional de la Lengua Portuguesa, criado en 1889 y que no funciona hasta ahora. El segundo círculo incluye las lenguas y las culturas de cada país y, por fin, el tercero es lo de los lusófilos, o sea, personas e instituciones que mantienen lazos e intereses con estos 8 países. Se percibe entonces que se convoca un diálogo siempre es multisecular, es multicultural, es multiforme, en el cual la lengua es la arteria central, la potenciadora de una comunicación y de una red que comparten vínculos estrechos. O, como se dice a menudo, somos una comunidad de afectos, de países hermanos que elegirán una lengua común, que señalan el papel del Instituto Camões como el divulgador de esta lengua, con toda una simbología asociada a la gesta de todo un pueblo portugués que iba a traer nuevos mundos al mundo. Un instituto que además no existe en Guinea Ecuatorial, pero sí en Senegal, que es otro país observador de la CPLP. En opinión de Luis Carlos Patraquín, escritor mozambiqueño, esa lusofonía es una identificación mítica y operativa que emana a partir de un centro. De un centro que, si comprendemos el mundo como el sistema mundo a manera de Immanuel Wallerstein, es un estado semiperiférico con un escaso grado de autonomía, aunque no tan grave como el de los estados periféricos, como es el guineano. La definición de centro y de periferia puede atender a las posibilidades de comunicación de diversas maneras, pues son conceptos variables y coyunturales. Actualmente vivimos en un sistema global jerárquicamente estructurado, en el cual la localización de los países se determina por las virtudes y las fuerzas de sus economías. Entre esas jerarquías, que podrían aún ser eco de las teorías de la dependencia en boga en los años 70, encontramos la de clase, la de división internacional del trabajo, la de etnia, la de género, la de valoración de los conocimientos producidos en el llamado mundo occidental o de la lengua, privilegiando las lenguas occidentales como mensajeras de lecturas y de voces. Hablar de la CPLP, entonces, es hablar también de espacios políticos traducidos en sus estados. Es hablar de espacios económicos y es hablar de espacios culturales, en plural. Pero cuando se trata de una comunidad, es hablar incluso de una realidad singular en todas esas formas. El término comunidad se refiere a una agrupación de personas que poseen, y voy a citar Gonzalo Ramírez de Haro y Antonio Rodríguez Carmona, un sentimiento o conciencia de pertenencia a la agrupación,
y o relaciones sociales directas intensas y o una organización formal o informal con funciones reguladoras del grupo. Parece obvio que la CPLP no está ubicada en ninguno de estos ámbitos. Más allá de los discursos diplomáticos de los encuentros, más allá de los vacíos criados en la retórica diplomática, no es seguro que la CPLP sea una organización que funcione. Se habla de convergencia, de divergencia, de relaciones bi- y multilaterales cuando tomamos la CPLP como unidad de análisis. Los intereses individuales de los estados se ponen delante de los intereses de la supuesta comunidad que existe con esa designación, pero con falta clara de solidaridades y de complementariedades. Las acciones concertadas nos aparecen así fuera del ámbito propio de una organización internacional. Adelino Torres y Manuel Enes Ferreira, economistas, apuntan dificultades varias en la multilateralización económica de la CPLP y en los intercambios comerciales intraorganización. En la economía no hay una afectación reguladora o vigilante dentro de la CPLP que esté fuera de los marcos del Mercosur o de la Unión Europea, pero lo que se facilitaría una práctica más abusiva de las reglas del mercado. Tampoco el centro gravitacional llamado Portugal es una puerta exclusiva para la entrada de productos de otros países en Europa. Sin una posibilidad evidente de afirmarse mediante la economía, como la Commonwealth o incluso la francofonía, la vía cultural es la más visible, o sea, sin la comunidad de dinero y no de la moneda, funciona más allá de la CPLP, y si las reservas en torno a una comunidad de afectos son las más evidentes, una comunidad en la cual la cooperación sea una vía de actuación merece la más destacada atención por parte de los gobernantes y de las sociedades civiles de estos países. Hay muchos presupuestos que se podrán adjudicar a esta problemática y el tema de la globalización es inevitable y además este panel se llama post-imperial. No lo tengo tan claro que sea post-imperial. Es en el marco de la globalización a donde se sitúa la CPLP, que permite un más amplio conocimiento del otro en una evidencia transmitida por los medios de comunicación. La globalización permite además que en ese conocimiento se hable de derechos humanos y que el conocimiento llegue a ser práctica porque es reclamada por las sociedades civiles de todos. El comunicado final de la 7ª conferencia, que está disponible en la página web de la CPLP, no presenta una sola mención a Guinea Ecuatorial. Aparte de la elevación de la lengua portuguesa al centro del debate político, se reiteran cuestiones esenciales de compromiso de todos los países, como son el respeto a los derechos humanos y la justicia social como garantes de paz y de igualdad. Los temas que surgen por la propuesta del gobierno de Guinea Ecuatorial son de decisiva importancia en la agenda internacional porque son cuestiones elementales en relación a los derechos humanos y a los 8 objetivos del milenio: la educación, la formación, la cooperación técnica y o científica. No se plantea la cultura, la base fundamental de esta organización. No se plantea el petróleo. Tampoco las relaciones bilaterales que existen entre los países en ejes intra y extraafricanos. Ni siquiera el potencial de crecimiento económico de una Guinea con una gran parte de la población viviendo más abajo del límite de pobreza, con una amplia corrupción y bad governance, con tráfico de seres humanos y explotación laboral. El enfoque del discurso de la CPLP, al mismo tiempo que habla de la lengua común, sigue siendo el de la cooperación en diversas áreas entre los países integrantes. El mantenimiento de los vínculos preferenciales en términos económicos o de cooperación debidos a los procesos coloniales no es un asunto nuevo. Muchas veces se tacha de neocolonialismo. Pero, uno de los clichés de la CPLP es precisamente ese del neocolonialismo, que no se menciona cuando hablamos de Guinea. Y tampoco se mencionan las características generales que se apuntaran arriba en el régimen de Obiang. En esa órbita, la cultura surge a menudo como una forma de exorcizar las vías económicas dominantes en las relaciones bilaterales o intraorganización, como el discurso más apetecible, como el menos problemático, porque rescata la moral de los patrimonios tangibles y intangibles. El primer artículo de los estatutos de la CPLP prevé que se constituya en foro, y voy a citar en portugués,
fórum multilateral privilegiado para o aprofundamento da amizade mútua, da concertação político-diplomática e da cooperação entre os seus membros. ¿Será que esta cooperación podrá potenciar el tan propagado empowerment de la sociedad civil como voz activa para que no se derribe el debate de ideas y la valorización cultural, aunque los trenes sigan vías que conocemos bien, dominados por la explotación de riquezas más allá que por cuestiones culturales y sociales? ¿Servirá esta adhesión para evitar un cierto aislamiento del país y optimizar su imagen en foros internacionales? ¿Será una potencial forma de desarrollo? Las respuestas a estas preguntas no las tengo claras. Además, este texto es una abertura de un camino en el cual el futuro dictará los posibles resultados sociales, culturales y, por supuesto, económicos de la integración de Guinea en la CPLP, aunque las previsiones no sean las más optimistas. Por ahora se cuestiona, ¿qué significa desarrollo? En su ya clásico In My Father's House, Kwame Antonia P.A. defendía que ser moderno es una pregunta que africanos y occidentales deben formular juntos. Me apropió de esa idea para decir que juntos deberemos preguntar lo que significa desarrollo y de qué modo podremos crear y conocer epistemologías y saberes de diversas precedencias. Es un desafío para todos nosotros, sociedades civiles de los países de la CPLP, que se instalen comunicaciones de culturas. En el primer número de la Revista Angolana de Sociología, José Carlos Venancio discute el llamado orden occidental en cuadrantes diversos y uno de los problemas planteados es el del papel de las comunidades de lengua. Estas deberían ser una plataforma de circulación de ideas o una forma de percibir la epistemología y la circulación del saber desde el sur. Me parece el problema fundamental cuando hablamos de integración y de intereses comunes entre países de comunidades de lengua, adjuntándoles el desarrollo, la cultura y la literatura. Usualmente el concepto de desarrollo sostenible, por supuesto, no incorpora el tema literario. Con todo, podemos mirar a los escritores como agentes que se basan en la tierra, que conocen la realidad de su país, que tienen una función en intelectuales públicos, tornando visibles sus palabras sobre sus sociedades. El papel de los escritores como agentes de desarrollo, más allá de las instituciones formales y estatales, conjuntamente con las diversas sociedades civiles convergentes de esos países de la CPLP, podrá alterar la ecuación del lenguaje de la cooperación, tal como nos la presenta otro escritor de la lengua común, que es el angoleño Rui Duarte de Carvalho, que dice que todo ese lenguaje de la muchas veces se plantea como tráfico de imágenes de paraísos. Según Eustace Palmer, la literatura puede tener un papel de máxima importancia en el cambio y en el desarrollo de los países africanos, pero la conciencia de que hay obstáculos que limitan su eficacia. La literatura solo cumplirá su función si los sistemas públicos aceptan que las poblaciones accedan y lean libros para construir su pensamiento crítico. Y sabemos que un pueblo analfabeto es un pueblo poco crítico. El poder central guineano pide para sus ciudadanos la capacitación a través de la CPLP. Y su discurso es este, es el deseo de capacitación. Pero esa voluntad muy difícilmente se traducirá en concretización. Los protocolos de cooperación educativa se pierden en la inoperatividad de una organización que tarda en ser voz y en las nieblas que mancillan los reales designios de los intereses comunes entre los actores en cuestión. Muchas gracias. La cuarta ponencia es del profesor Kofi. No soy profesor, aún no. Usted va a ser profesor ahora. Sí, a los países Bajos. Bueno, está bien. Así de todos modos, el profesor el profesor Yakpo de Nijmegen University. Y su ponencia se llama Languages of Equatorial Guinea from Documentation to Implementation. ¿En español o en inglés? En inglés. En inglés. Thank you very much. I have decided to speak in English because I speak English and Pichi well enough to be able to hold, to use the languages as a language in the conference, but not Spanish, because most of the time when I go to
Equatorial Guinea, I do not speak Spanish. So, excuse me. I would like to talk about two issues which are related. One is language documentation, that is the status quo regarding the documentation of languages in Equatorial Guinea. Now, I'm talking about the African languages of Equatorial Guinea, of course. And also the translation of this documentation into language policy. If there is something like a language policy, and if we want one in Equatorial Guinea, which directions it could take and how we, as people interested in linguistic questions, could engage in that question. Now, coming to the first bit, language documentation in Equatorial Guinea. If we have a look at the map, the linguistic map of the region, and I've cut out the part of Equatorial Guinea, you see that Equatorial Guinea has quite a few languages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Of course, we always have the problem of dialect, differentiating between dialect and languages. And you see that some of these languages like Benga, Batanga, correct me if I'm wrong, belong to Ndowe, right? So these are the macro groups Ndowe. So depending on how you classify these languages, you classify them as dialects or as separate languages. And then when we look at Bioko, we see that the main languages, or the autochthonous languages of Bioko are Bubi, Ube, and what is named here Fernando Po Creole English, an official appellation which is not used in Equatorial Guinea, which is Pichi or Kechinglis, or Pidgin, which some people say. Now, the state of language documentation, if we look at language documentation in Equatorial Guinea as we stand now, is that most of the grammars that we have are from the colonial period. In fact, I confirmed yesterday with Postobelekia that there are very few people working on Equatorial languages at all. Now, one of them is Postobelekia, another one is Bibang Oye, who has worked on Fang, and then there's myself, who has been working on Pichi, and Trinidad Morgades, who has been working on Pichi as well. But there is very little in the way of language documentation, documenting, describing the language of Equatorial Guinea, and particularly with a modern linguistic outlook, making a rupture with the old colonialist tradition, which is replete with, well, methodologically insufficient today, and is also replete with racist and colonialist overtones. Now I would just like to give a brief example on the documentation of Pichi in Bioko. I was in Bioko for field research during 3 periods between 2003 and 2007, and documented, well, recorded Pichi systematically according to linguistic methodology, transcribed and analyzed texts, a corpus of around 60,000 words, and wrote a grammar, which I just finished 1 week ago on my birthday. So just to show also the, let's say, the genetical dimension of Pichi, where it stands. Pichi is an English lexified Atlantic Creole. It's an international language which is spoken throughout West Africa, but has very close links with the Caribbean Creoles as well, particularly the Jamaican Creole, Limonese Creole, which is a descendant of Jamaican, as you can see up there. And distantly with the Surinamese Creoles. But, of course, first and foremost, it is related very closely to the West African Creoles and Pidgins. Cameroonian Pidgin, Creole, and Pichi are actually closest. Now, the thing is, how did I do this? There's a project at the University of Nijmegen, the Max Planck Institute of Leipzig, which calculates lexicostatistically the distance or the proximity of languages by using the Swadesh list, which is a list of 100 words of maximally core, stable vocabulary. And then you calculate the differences by seeing how the words diverge from each other. And then you get something like this tree, which, where you measure the distance between languages by the length of each branch to the center of the tree, right? So you have closest are Nigerian Pidgin, Ghanaian Pidgin, Cameroonian Pidgin, Creole, and Pichi. And then comes Jamaican Creole quite afterwards. So this is also very interesting because it shows us something about cultural identity in general. What is this language, Pichi, which has been neglected in many ways, and also
seen by many people as a debased variety of English, but actually this is a language of its own which has its own genetic descendants and is very clearly set in a large international context with linkages to the Caribbean. Now, just for a brief insight into the problems that we have when we document languages. One, of course, the main thing is orthography. What do you opt for? What kind of orthography do you want to opt for when you reduce this language to writing? In fact, reduce to writing is a very good term which I like because there's a reduction process involved. You are reducing the complexity of the spoken language to the uniformity and linearity of the written language. But you have to do it to document the language. So now, I opted in my work for using the Creole script. The script used the officially recognized script and orthography used for Creole of Sierra Leone, simply because Creole and Pichi are so close that they can be considered dialects, right? Now, a very eminent linguist of Equatorial Guinea, Trinidad Morgades, who is herself a native speaker of Pichi, uses a script which she presented with Sicte, which is more inspired by Spanish and by Boubé writing norms. As you can see, the letters, our brothers and sisters from Equatorial Guinea will recognize the Boubé letters, the E with the 2 dots, for example, the O with the 2 dots, but also Spanish, the N with the tilde, which I transcribe as NY. Now, tonal marking is another thing. Pichi is a tone language, so you would want to decide whether you also use tone marking in the script. I had to do it when writing the grammar, otherwise it would have been insufficient methodologically to have a grammar of the language, which is a tone language, but not mark tone. So I mark tone. You see a low tone is accent grave, accent grave, and the high tone is accent aigu. So you can see that. Wata, Nyanga, Hus, Jealous, right? So Komot down there. So these are some of the choices which are very important. Now, blending over to language policy in general, where does this fit in? Language documentation, why do we need it, if at all? Where would it fit within the linguistic landscape, the political landscape of Equatorial Guinea? First of all, I have to say that there is no official or overt language policy in Equatorial Guinea. There are linguistic practices, political practices. And one of the practices, well, of course, the Constitution makes a clear statement, first of all, so I should begin there. The Constitution, Article 4, says that las lenguas oficiales de la República de Guinea Ecuatorial son el español y el francés. Punto. Okay? Then we have, se reconocen las lenguas aborígenes como integrantes de la cultura nacional. So it clearly shows a hierarchy. Right? This is very clear. I mean, we have a hierarchical statement here. They are integrantes de la cultura, so they are national symbols. This kind of setup is not unusual in Africa at all. We have the same setup in nearly all African countries, where you have an official European language which is declared as such, and you have African languages serving as kind of adorning elements, cultural, whatever, you know. But then, of course, when you come to the linguistic policy as such, how it is exercised and planned, you have vast differences. Ghana has a similar constitutional statement, but still education in the languages of Ghana, of African languages of Ghana, plays a role in primary education. So it depends on how the secondary legislation works. How is there any educational policy which incorporates African languages and gives them a more eminent role? So that can be very different then on the secondary level. Now, another thing is, once again, no overt language policy, but still we have the Plan de Educación para Todos, which contains a tacit understanding of Spanish as the only medium of instruction. Because language is no question, actually. Expansion of the educational system, yes, but not necessarily a changed role maybe for African languages. Which actually relegates the use of African languages in Equatorial Guinea to more or less informal status, to an informal status. Informal means what? Means of communication in informal contexts. Everything that is not administration, everything that is not tied with all these domains.
So I call this a one language formula, right? Of course, this is simplifying because even in an Equatorial Guinean ministry, you hear Pichi, Fang, Bube spoken, but they don't have an official status of any kind, and no documents are published, and they are not used as official languages for administering, right? So this is a one language formula. I've tried to formalize it like this. Now, the use of a single colonial language, or a single language which is spoken by most people as a second language, poses some problems. And these have been investigated in the 50 years of independence of Africa in many countries. And we have enough evidence by now that the sole use of second language, which is Spanish in Equatorial Guinea, has quite devastating consequences for the attainment of education for all, right? In general, you have in Equatorial Guinea, as in other countries of the region, quite a low Spanish ability upon entering school, 6-7 years of age. Of course, you have elite families from educated backgrounds, which raise their children bilingually, and raise their children bilingually with a standard which is used in schools, all right? Of course, people use Spanish also when they're smaller, when they're kids, but the standard that is propagated through the education system is, of course, a normative standard which you will have to master, at least in a written way, in order to be successful in school. Now, the problem, of course, is that teachers are not confident in Spanish either, often enough. So that creates a kind of class fair atmosphere, which has been investigated in Ghana, in Nigeria, in Zambia, in many countries, where you have a very rigid kind of setup where teachers and students speak to each other, or do not really speak to each other, and the teacher uses very conservative and very non-communicative methods of teaching, pedagogical methods, because of this kind of situation where both parties are actually communicating through a language which poses some problems, has many drawbacks. Now, the problem that this kind of setup has brought along for Africa is that the MDGs, the Millennium Development Goals, which want to achieve basic primary education until 2015, Africa is lagging behind all other regions massively. Out of the 129 countries which were investigated, 25 will not achieve the education MDGs. Now, we're only talking about enrollment, right? We're not talking about the actual effects of education. I mean, how many people go out of the system? We are not yet including that, right? We're just including people who go into the system. And there, Africa, 17 of the countries that will not achieve sub-Saharan Africa. And this is even more frightening. Below 60% of all pupils in this cross-section of African countries that were investigated reached the last grade of primary school. We're talking about primary school, 6 years in most countries, right? So these are quite dramatic figures if you figure out how much is put into the educational system. Equatorial Guinea is doing a real effort. It's trying to to really invest more in education, and these are some of the problems that should probably be more present in decision making in the political quarters, just to know what the problems are of extending education, but not necessarily looking at the language factor. Now, sorry, this was the same slide. So it continues there, and you see that some of the other indicators, now less than 30 out of 100 so we already had less than 60 of 100 African pupils reach the last grade of primary school. Less than 30 of 100 African pupils acquire basic reading skills in schools. And around 10 of 100 African pupils understand the school curriculum. You had tests which were done to understand actually what was the curriculum about, and were actually able to give a kind of compte rendu of what they were actually learning. So these are frightening figures, I think. And by now, the evidence is really overwhelming that the language question, the language factor contributes massively to this failure, massively.
I mean, the literature is all there, we know it. There's a comparison with other regions of the world which have decided to opt for autochthonous languages in the educational systems, former colonies, Vietnam, Indonesia, for example, also had a history of colonial languages, but who have opted to move into, yes, thank you, into a system which uses autochthonous languages. Now, we have to ask ourselves then what can be done to actually promote the use of Equatorial Guinean languages in education. It's a difficult task because policy change always takes a long time and needs a lot of convincing, and also probably needs the opportune moment. But some things could be done. For example, one thing should be to start documenting actually what is actually happening in Equatorial Guinean classes, in classrooms. What is happening? How do pupils and teachers interact? Which languages do they use? You could do micro-surveys of language use in teacher-pupil interaction. At the same time, of course, and we have some of the intellectual capacity even in this room here, would be to start begin developing curricula and pedagogical material for basic education. We're talking about primary education or literacy campaigns. I see that somehow the same level. And then, of course, what has been done in other countries where similar drive by government and civil society has been made towards the use of African languages in schools is to do pilot projects. You need pilot projects. You need empirical evidence in order to convince and to be able to design policies which are appropriate for the country, right? So pilot projects, you could, for example, say we have 3 pilot projects, one in Anobon, one in Bioko, and one in the Región Continental, preferably in one of the major languages, Fang, let's say. And these are the kind of things you could do. Then, of course, in the second phase, you could report on you write a comprehensive report on the results of these things. And then the hard part begins, namely, to translate that into actual educational policy, which takes time in every other context, in every other country as well. Now, the main obstacle, I think, personally, from my experience, is that it will be difficult to communicate to decision makers that using an African language in primary schools does not prejudice the use of the colonial language. In fact, the relationship is inverse. Many parents as well, African parents, feel that if they send their kids to a school which uses an African language, they're putting their children at a great disadvantage with regard to, let's say, future achievement in the education system. But actually, all the evidence points to the opposite direction, namely that the use of a mother tongue in early times, at the early stage of cognitive development, makes it much easier to acquire a second language, if that's the colonial language or any other language. So there too, there's a knowledge gap which we have to fill and to promote actually and see how we can do that. So then we would have, for Equatorial Guinea, we could have something like a 2-language formula. Other countries like India even have a 3-language formula, but the 2-language formula would be where we use Spanish in central areas, all central state institutions, secondary and tertiary education. We could use it for national broadcasting, the main parliament, politics. But then you'd have R, which is the regional language or the community language for other areas, namely local politics, local administration, literacy, and primary education, development projects which are added as well, which is an important aspect as well. And that's it. Thank you very much. Well, I'm beginning to smell something. Are you? At any rate, we have, unfortunately, very little time for questions. So I'm going to ask you to please not comment, but simply ask a question in simple syntax. And I'm going to see how we're going to do this. The comment.